Mi prometida quiso un matrimonio abierto justo después de tener a nuestra hija, pero no soportó que yo también empezara a vivir. Desde que conocí a Daniela, pensé que lo nuestro tenía bases fuertes. No perfectas, porque ninguna relación lo es, pero sí lo suficientemente estables como para sostenernos incluso en las tormentas. Creía que lo habíamos construido sobre el respeto, la empatía y, sobre todo, la capacidad de hablar sin máscaras, sin juegos de poder, sin la necesidad de manipular al otro para tener la razón. Llevábamos casi 5 años juntos, compartiendo techo desde hacía 3, y aunque el embarazo no fue algo planeado, tampoco fue una catástrofe. Nos tomó por sorpresa, sí, pero la recibimos con ternura. De hecho, fueron esos primeros meses de espera los que más me acercaron a ella. Iba a cada cita médica, aprendí a cocinarle lo que se le antojara, aunque a veces terminara quemando hasta el agua, leí más sobre paternidad en 3 semanas que en toda mi vida. Y hasta reemplacé las partidas de consola por música para bebés. No era solo por el deber de estar ahí. Era porque quería ser un buen papá, sí, pero también porque me ilusionaba la idea de formar una familia con ella. Una familia de verdad. No esa imagen plastificada que muchos venden en redes, sino una donde el amor y la voluntad fueran más fuertes que cualquier dificultad. El parto fue tan brutal como bello. Nos drenó física y emocionalmente, pero cuando finalmente tuvimos a nuestra hija en brazos, Daniela me tomó la mano, exhausta, y me dijo con los ojos llenos de lágrimas, esto es real. Somos una familia. Esa frase se me clavó en el pecho como un tatuaje invisible. En ese instante, pensé que estábamos comenzando la etapa más poderosa de nuestra historia, que nos haríamos aún más cercanos, más unidos. No sabía que, para ella, ese momento marcaría el comienzo de algo muy distinto. De algo que venía rumiando en silencio, disfrazado de liberación personal. Los primeros días en el hospital pasaron entre revisiones médicas, biberones, pañales y visitas que no dejaban de llegar. Daniela estaba, como era de esperarse, cansada. Pero también distante. No de manera grosera o evidente. Era más sutil, respondía menos, sonreía poco, no buscaba mi mirada como antes. Pensé que era el agotamiento y preferí no presionarla. Confié en que, al regresar a casa, todo encontraría su lugar de nuevo. Yo, por mi parte, estaba inmerso en mi nuevo rol. Aprendí a calentar leche con una sola mano mientras acunaba a la niña con la otra, me encargaba de contestar los mensajes de felicitación, organizaba las visitas de los familiares. Y me ofrecía a cambiar pañales incluso sin que me lo pidieran. Sentía que esa era mi misión, cuidarlas a las dos. Que si lograba que Daniela se sintiera respaldada, quizá esa conexión que teníamos volvería a florecer sin necesidad de empujarla. La bofetada me llegó una madrugada. 4 días después de haber llegado del hospital. La bebé por fin se había dormido tras una jornada de llanto incontrolable. Eran casi las 3 de la mañana. Yo calentaba un biberón en la cocina, las luces apagadas, el cuerpo a punto de colapsar, cuando escuché su voz a mis espaldas. Estaba pensando, creo que deberíamos considerar tener una relación abierta. No lo entendí al principio. O mejor dicho, no quise entenderlo. Creí que se refería a abrirnos emocionalmente, a ser más sinceros, a ir a terapia, qué sé yo. Pero ella, sin mover ni un músculo, repitió con una serenidad que me erizó la piel. Quiero que exploremos un matrimonio abierto. Me quedé congelado. Como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Busqué en sus ojos alguna pista de que estaba bromeando, de que era el cansancio o el insomnio hablando. Pero no. Ella estaba completamente convencida. Me explicó que el embarazo, el parto, las hormonas, el encierro emocional la habían hecho repensarse como mujer. Que no se trataba de dejarme ni de irse con alguien más, sino de explorar. Esa fue la palabra que usó. Explorar. Le pregunté si era una idea nueva o si ya venía dándole vueltas. Me respondió que lo pensaba desde antes del parto, pero que no quería añadir más presión durante el embarazo. Que había esperado el momento adecuado. Como si existiera un buen momento para eso, justo cuando aún no llevas ni una semana durmiendo 3 horas seguidas. Intenté no perder el control. No por miedo. No por debilidad. Sino porque, a 2 metros, dormía nuestra hija. Y lo último que quería era que su primer recuerdo sonoro en este mundo fuera el de sus padres gritándose. Le dije que necesitaba pensar. Me fui al cuarto de la bebé, me senté a su lado, la observé dormir. Y ahí, mientras escuchaba su respiración pausada, sentí cómo se me desarmaba todo por dentro. Me dolía más el alma que el cuerpo. No entendía cómo, en tan poco tiempo, habíamos pasado del somos una familia a una hoja de ruta para ver a otras personas. Al día siguiente, todavía en shock, le pregunté si de verdad había sido seria. Me respondió que sí, pero esta vez con una propuesta concreta, una pizarra blanca. En ella había anotado reglas.
Condiciones para que esa apertura funcionara. Nada de involucrar a conocidos, siempre avisar antes, nunca traer a nadie a casa, honestidad absoluta. Me ofreció un marcador y me pidió que añadiera mis propias condiciones. Que así todo sería justo, claro, equilibrado. Y yo acepté. No porque quisiera. No porque compartiera su visión de exploración. Sino porque me aterraba más la idea de separarnos en ese momento. Tenía miedo de que una ruptura tan pronto afectara a nuestra hija. Me aferré a la fantasía de que, cediendo, Daniela entendería que yo estaba dispuesto a todo por sostener lo nuestro. Me equivoqué. Y lo que vino después fue la confirmación de que hay líneas que, una vez cruzadas, ya no te permiten volver sin que algo esencial se rompa para siempre. 2 semanas después, mientras el mundo seguía derretido de ternura por nuestra hija y preguntando si ya habíamos dormido una noche completa, yo vivía con una especie de entumecimiento emocional. No tristeza abierta, no rabia desbordada. Era algo más turbio, más confuso. Como si caminara dentro de un sueño que no sabía si quería despertar o seguir fingiendo que tenía sentido. Los días eran una repetición de pañales, biberones eternos, visitas interminables, recomendaciones médicas y silencios tensos. Y mientras tanto, la propuesta de Daniela seguía viva, aunque nadie más la conociera. Me costaba mirarla sin pensar en esa madrugada. En cómo, con una taza de té en la mano, me había sugerido partirnos por dentro con una frialdad casi quirúrgica. La primera vez que ella salió fue un viernes por la noche. Me dijo que iba a cenar con un amigo de la universidad, uno con quien había retomado contacto durante el embarazo. Según sus palabras, alguien sano emocionalmente, con quien se podía conversar sin presiones. Le pregunté, con voz tensa, si era una cita. Respondió que sí, con naturalidad, como si me estuviera contando que iba a hacerse las uñas o a una clase de yoga. Vi cómo se arreglaba con un esmero que no mostraba desde antes del parto. Blusa nueva, labios apenas marcados, ese perfume suave que yo siempre asocié con momentos íntimos entre nosotros. Me clavé en el sofá mientras la veía salir por la puerta, y lo supe. No iba a respirar aire fresco. Iba a probar cómo se sentía vivir otra historia mientras la nuestra apenas respiraba. Esa noche fue un punto de inflexión para mí. Me quedé en casa con la bebé dormida sobre el pecho, el televisor encendido sin volumen, el corazón latiendo en silencio, duro, como si cada minuto sin noticias suyas fuera una bofetada más. No me preocupaba por su seguridad. Me dolía que no me necesitara. Ni para sentirse viva, ni para sentirse deseada, ni para sentirse libre. A las 11:38 me escribió un ya llego. Entró a casa cerca de medianoche. Olía igual que cuando se fue, pero había una energía diferente en su forma de caminar. Una calma que ya no tenía nada que ver conmigo. Me dio las gracias por cuidar a la bebé y dijo que había estado bien la noche. Sin detalles. Sin nada más. Se metió al baño. Se duchó. Se puso la pijama y se acostó como si nada. Yo me quedé ahí, con el cuerpo entumecido. Fingiendo que podía aceptar las reglas de un juego que no había inventado. Esa semana me volví adicto a repasar mentalmente todo lo que había hecho mal. Cada gesto, cada silencio, cada momento en que tal vez fui insuficiente. Traté de recordarme que había aceptado ese experimento por amor. Que si lo había hecho, no podía ahora comportarme como víctima. Pero nada de eso me ayudaba a dormir mejor. Ni a dejar de pensar que me estaba convirtiendo en una sombra en mi propia casa. Lo más extraño fue que no fui yo quien rompió esa dinámica. Ocurrió en el hospital, una noche en que el turno se alargó más de lo previsto. Estaba agotado. Sin ganas de volver a casa todavía. Me senté en la sala de descanso con una empanada fría y el celular en la mano. No tenía intención de escribirle a nadie. Solo quería silencio. Entonces apareció Ana, compañera de turno. Siempre amable, siempre con esa forma de sacarte una sonrisa sin esfuerzo. Me preguntó cómo seguía la bebé, cómo estaba Daniela, y sin buscarlo, terminamos hablando de todo. De lo que sentía. De lo que no sabía poner en palabras. De esa sensación de estar sosteniendo algo que se caía por dentro mientras afuera todo el mundo aplaudía nuestra nueva etapa como padres. No hubo insinuaciones. No hubo flirteo. Fue solo conversación honesta. Al final, antes de irse, me preguntó si tenía tiempo de pasar al restaurante frente al hospital. Dudé. Mucho. Me sentía mal solo por considerarlo. Pero también necesitaba un respiro. Así que fui. Cenamos algo simple. Pero lo que me alimentó fue que por primera vez en semanas, alguien me preguntaba por mí. Me miraba a los ojos. Me escuchaba sin juzgarme ni manipular mis palabras. No mencioné nombres. No me victimicé. Solo hablé. Y cuando regresé a casa, no se lo conté a Daniela. No porque quisiera ocultarlo,
sino porque lo supe apenas crucé la puerta. Ella ya no tenía interés en lo que yo hacía mientras no interfiriera en su espacio. Lo que no sabía era que esa noche, sin quererlo, algo en mí empezó a moverse. No por revancha. No por ego. Sino porque entendí que yo también necesitaba empezar a existir fuera de su órbita. Y esa claridad fue el principio de un cambio que ella jamás vio venir. Un mes después, el ambiente en casa ya no tenía nada de hogar. Se sentía más como un lugar compartido por dos inquilinos que se toleran por necesidad. Daniela y yo seguíamos con la rutina de la bebé como si nada, pero el vínculo entre nosotros era una cuerda floja tensada al límite, sostenida por gestos automáticos y palabras funcionales. Ella ya no pedía permiso ni daba explicaciones. Se arreglaba, avisaba que iba a salir y desaparecía por un par de horas. A veces ni siquiera dejaba lista la leche o el pañalero, y yo, por reflejo o tal vez por costumbre, lo hacía sin reclamar. Como si esa fuera ya mi parte asignada en esta dinámica rara que llamábamos convivencia. Para todos afuera seguíamos siendo la pareja joven, primeriza, que navegaba los retos de la paternidad con amor y paciencia. Pero la verdad es que apenas éramos dos figuras repartiéndose turnos, como empleados de guardia rotativa en una sala de espera. No volví a ver a Ana durante ese primer mes. No porque no quisiera, sino porque necesitaba estar seguro de que no estaba huyendo hacia algo, sino caminando hacia alguien por decisión propia. Aún así, seguimos hablando. Charlas simples. Sin doble fondo. ¿Cómo estaba la bebé? ¿Qué me recomendaba para los gases? Si algún día lograría dormir más de 3 horas seguidas. Ella siempre tenía una respuesta cálida, una broma suave, una palabra justa. Y eso tan sencillo, se volvió una especie de oxígeno emocional. Me preguntaba si estaba comiendo bien. Si me estaba cuidando. Si tenía con quien desahogarme. Y esas preguntas, tan básicas, tan humanas, se sentían como un abrazo en medio de tanto vacío. No eran insinuaciones. No era coqueteo. Era solo preocupación genuina. Y yo no sabía cuánto la necesitaba hasta que la tuve. La primera vez que Ana me propuso vernos otra vez fue después de una guardia inesperadamente corta. Yo había salido antes de lo previsto, pero no tenía fuerzas ni ganas de volver directo a casa. Me quedé dormido un rato dentro del carro, en el parqueadero del hospital, hasta que su mensaje llegó. ¿Te tomas un café conmigo antes de irte? Dudé. Claro que dudé. Tenía a mi hija en casa. Tenía una historia sin cerrar. Tenía culpas que todavía no había aprendido a digerir. Pero también tenía derecho a existir fuera de la angustia. Así que fui. Nos encontramos en una cafetería sin pretensiones. Pan tostado, café claro. Nada que pareciera una cita, todo lo que necesitaba para recordar que la vida no tenía por qué doler a cada paso. Le conté lo justo. Que mi relación se había vuelto un nudo, que las reglas que supuestamente nos darían libertad solo habían abierto heridas nuevas. Que ya no sabía cómo se veía el amor cuando se le quitaban las condiciones. Ana no opinó. No me dio consejos. Solo me escuchó. Y cuando me vio quebrarme un poco al hablar de mi hija, me tocó el hombro con suavidad y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Lo que estás haciendo por ella, eso vale. Y no estás mal por necesitar también algo para ti. Esa noche, al volver, Daniela estaba en la sala viendo algo en su tablet. Ni preguntó dónde había estado. Ni un gesto de curiosidad. Solo me dijo que la bebé ya había comido y que estaba dormida. Me acosté en el cuarto de la niña como venía haciendo últimamente. Y sentí que la distancia entre nosotros ya no era solo emocional. Era total. Pero lo que no esperaba fue lo que empezó a pasar después. Daniela cambió. Nada escandaloso. Solo detalles. Se quedaba más rato en la cocina cuando yo llegaba, preguntaba si había dormido, ofrecía hacerme café aunque no lo hiciera. Al principio pensé que quizá estaba recapacitando. Que tal vez veía que íbamos hacia un abismo y quería corregir el rumbo. Pero pronto entendí que no era culpa ni arrepentimiento. Era incomodidad. Sospecha. Intuición de que yo también estaba empezando a salirme del molde. Y la sospecha se volvió certeza la noche en que, mientras cambiaba el pañal de la bebé, lanzó la frase que venía cocinando en silencio. ¿No crees que ya es suficiente con tus salidas? Tal vez deberíamos cerrar la relación. Lo dijo sin mirarme. Sin confrontación directa. Como quien suelta una idea al aire a ver si prende. Me tomó por sorpresa, claro, pero no por el contenido, sino por el descaro. Le pregunté si eso significaba que ella también había dejado de ver a alguien. Me respondió que no, que solo estaba reflexionando. Que hacía un par de semanas no salía con nadie. La forma en que lo dijo, fue cuidadosa. No culpable. Solo medida. Como si le pesara más que yo también hubiera empezado a tener vida fuera de ella, que cualquier error que ella misma hubiera cometido.
Le recordé que esa idea había sido suya. Que no me podía pedir ahora que fingiera que nada pasó solo porque la dinámica ya no la favorecía. Le dije que, si íbamos a cerrar esa etapa, lo justo era que ambos tuviéramos derecho a decidir cuándo y cómo. No contestó. Se acostó sin despedirse. Yo me quedé en la sala, mirando el monitor del bebé brillar con su luz azul tenue, y supe que algo se había roto. No por lo que dijimos, sino por todo lo que dejamos de decir. A partir de ahí empezó una guerra silenciosa. Sin gritos. Sin escenas. Pero con cada gesto cargado de desconfianza. Daniela empezó a revisar mi celular buscando fotos nuevas de la bebé. Preguntaba con tono casual si aún hablaba con la gente del trabajo. Se ofrecía a hacer las compras sola, pero volvía tarde, con el labial retocado. Yo no decía nada. No porque no me doliera, sino porque ya no le debía explicaciones. Lo entendí con claridad una noche, mirándola desde el pasillo, mientras balanceaba a nuestra hija en brazos. Daniela no quería cerrar la relación por amor. Quería hacerlo porque se dio cuenta de que yo también era capaz de vivir sin su permiso. 3 meses después del nacimiento de nuestra hija, la fachada de armonía que habíamos montado para los demás empezó a deshacerse con pequeños gestos, sin necesidad de gritos ni portazos. Fue una visita inesperada la que rompió el equilibrio aparente. Ana pasó por casa por primera vez. Había ido a una tienda de juguetes que estaba en liquidación y encontró un osito blanco, suave, con una bufandita azul. Me lo llevó durante un cambio de turno, bien envuelto, y me dijo que pensó en la bebé apenas lo vio. No hubo ninguna doble intención. Ninguna mirada rara. Ni siquiera pidió cargarla. Se limitó a saludar, le entregó el regalo a Daniela directamente, como gesto de respeto, y tras un par de minutos, se despidió. Todo en absoluta corrección. Pero para Daniela fue una declaración de guerra. Apenas Ana salió, puso el osito sobre la mesa y se le quedó viendo, como si fuera una amenaza camuflada. Luego subió al cuarto y se encerró. No tardó ni 10 minutos en salir de nuevo, con los ojos encendidos y el muñeco en la mano como si fuera una prueba de traición. Me preguntó si de verdad me parecía lógico que la otra viniera a dejar regalos. Si no me daba cuenta de cómo eso rompía cualquier intento de mantener respeto dentro de la casa. Que parecía que yo ya había formado otra familia mientras ella apenas intentaba juntar los pedazos de la nuestra. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que Ana no era la otra. Que no había traición posible dentro de una dinámica que ella misma había propuesto. Que el osito era solo eso, un gesto amable de alguien que había sido siempre respetuosa. Le recordé que, semanas atrás, ella había llegado con un ramo de flores que su amigo le había regalado. Que lo colocó en la mesa de noche con orgullo, diciendo que por fin alguien recordaba sus gustos. Y que yo, entonces, no dije nada. Que solo cambié el agua del florero y seguí con mi día. No quiso escuchar. Me dijo que yo estaba usando a Ana para vengarme. Que la estaba metiendo en la vida de nuestra hija como castigo. Que estaba exponiendo a la bebé a una figura que no le correspondía. Y soltó la joya. Una casa debe ser un lugar seguro. Ahí fue cuando se me agotó la paciencia. Le pregunté qué tan seguro era para una niña vivir en una casa donde su madre proponía abrir la relación apenas días después del parto. Qué tan seguro era haber lanzado semejante bomba cuando yo apenas podía dormir 3 horas seguidas. Le dije que ella había jugado con nuestra estabilidad emocional como si fuera una teoría de ensayo y error. Que no podía ahora hacerse la víctima solo porque el experimento no le salió como esperaba. No gritó. No lloró. Solo me miró con rabia muda. Esa que se te cuela en la garganta y no encuentra salida. Dormimos en cuartos separados esa noche. Y muchas más después de esa. Nuestra interacción se redujo a lo básico, quien cambia el pañal, quien compra pañales, quien lava la ropa. El resto era puro automatismo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como desconocidos con una hija en común. Y entonces, de la nada, Daniela dejó de salir. No lo dijo en voz alta. Solo lo supe. Ya no se arreglaba. Ya no tenía esa ansiedad por el celular. Pero no era un gesto de reconciliación. Era otra cosa. Como si hubiera asumido que había perdido terreno. Y no supiera cómo recuperarlo. Una semana después del incidente del osito, me propuso hablar. Se sentó frente a mí en la sala, con la bebé dormida en el Moisés. Me dijo que creía que habíamos cometido un error. Que pensó que abrir la relación la haría sentirse libre, pero que solo la desorientó. Que no quería seguir así. Que si de verdad yo amaba a nuestra hija y a la familia que estábamos formando, debíamos cerrar ese capítulo. Me escuché en silencio. Cuando terminó, respiré hondo y respondí con algo que ya había repetido en mi mente muchas veces. La libertad no es una puerta que se cierra cuando deja de convenir. No puedes proponer abrir algo tan frágil como una relación y luego pretender que no cambie nada.
Le dije que si quería cerrar esa etapa, bien. Pero que ya no íbamos a seguir a su ritmo. Que no me iba a seguir adaptando a cada giro de su brújula emocional. Que si íbamos a continuar, tendría que ser bajo condiciones nuevas. No las suyas. No las mías. Sino con acuerdos reales y compartidos. No dijo nada. Se levantó, se fue al cuarto y cerró la puerta con una lentitud que dolió más que cualquier grito. Y yo me quedé ahí, con la bebé dormida en mis brazos, el osito blanco sobre la mesa, y una certeza absoluta: Daniela no buscaba redención. Buscaba retomar el control. Pero lo que no entendía era que yo ya no tenía intención de devolvérselo. 6 meses después del nacimiento de nuestra hija, la casa ya no olía a ternura ni a promesas. Olía a distancia contenida. A palabras no dichas. A decisiones postergadas con la excusa de que había cosas más urgentes. La bebé empezaba a gatear, a balbucear sílabas sueltas, a reír con esa inocencia que desarma hasta al más endurecido. Y mientras todos a nuestro alrededor comentaban que rápido crece, yo solo podía pensar en lo rápido que se había desvanecido todo lo demás. Dormíamos en el mismo techo, pero ya ni siquiera compartíamos habitación. Comíamos en la misma cocina, pero rara vez al mismo tiempo. Y si coincidíamos en la sala, era solo por obligación. Uno cargando a la bebé, el otro revisando el celular como si buscara la salida en la pantalla. Lo de la relación abierta se había desvanecido sin ceremonia. Daniela no volvió a mencionarlo. Como si ignorarlo fuera suficiente para borrar lo que había pasado. Yo tampoco volví a sacar el tema. No por olvido. Sino porque ya no esperaba nada transparente de su parte. Después del episodio del osito, su forma de estar en casa cambió. No fue que se volviera más atenta o más cercana. Fue que se volvió más calculada. Más contenida. Como alguien que intenta no perder lo poco que cree que aún tiene. Lo que más me dolía era darme cuenta de que ya no intentaba acercarse por amor. Intentaba sostener su lugar como si fuera una estrategia. Como si el cariño fuera una competencia que podía ganar con discursos cuidados. Y yo, por primera vez, ya no me sentía responsable de su incomodidad. Me enfoqué por completo en mi hija. La levantaba cada mañana. Le preparaba la comida. Organizaba su ropa. Llevaba un registro digital con las fechas de vacunas, gastos médicos, visitas al pediatra, cambios en sus hábitos. Todo. No era paranoia. Era preparación. Porque algo en mí, ese instinto que se despierta cuando uno sabe que viene tormenta, me decía que Daniela no iba a soltar tan fácil el control que sentía que se le escapaba de las manos. Que iba a buscar una nueva vía para retomar la narrativa. Y ese presentimiento se confirmó en una escena aparentemente inocente. Fui solo a una revisión médica de la bebé porque Daniela dijo que amaneció resfriada. Al salir del consultorio, me crucé con una conocida de su familia. Me saludó con una sonrisa incómoda y soltó, casi como sin querer: Daniela me contó que están pasando por una crisis, que tú ya estás viendo a alguien. Qué duro para ella. Me quedé en blanco. No porque fuera mentira. Sino porque no imaginé que estuviera ya tejiendo su propia versión de los hechos tan lejos de la realidad. En su relato, yo era el que se había desconectado emocionalmente tras el parto. El que buscó consuelo en brazos ajenos sin razón aparente. El que había abandonado emocionalmente a su familia. Esa noche escribí un correo. No para enviarlo. Solo para vaciar lo que tenía acumulado. Era un borrador de estrategia. Un acto de protección. Consulté con un abogado, uno que conocí gracias al hospital, un hombre sobrio, concreto. Me explicó, sin adornos, lo que implicaba nuestra situación: unión libre, hija en común, inmueble a mi nombre, y una convivencia que ya no era sana. Me dejó algo muy claro: si no documentaba todo, cualquier cosa podía volverse ambigua ante la ley. Así que empecé a reunir pruebas. Facturas de pañales, compras de leche, medicamentos, tickets de consultas. Chats donde ella misma proponía la apertura de la relación. Conversaciones donde reconocía sentirse perdida. Capturas de sus ausencias prolongadas, de sus mensajes pidiendo tiempo y espacio. Todo. No era por venganza. Era para protegerme. Porque si ella decidía mover ficha, yo no iba a estar desprevenido. Y efectivamente, Daniela se movió. Fue en una comida familiar. Ella invitó a sus padres, a su hermana mayor y un par de tíos. Me dijo que quería limpiar el aire. Asumí que era para reconocer errores, para empezar de nuevo, o al menos para poner las cartas sobre la mesa con honestidad. Pero no. Todo fue una puesta en escena. Después del postre, se levantó con su copa en mano y, con una voz suave, casi melancólica, dijo que las cosas entre nosotros no iban bien. Que la boda estaba en pausa. Que estaba preocupada por la estabilidad emocional de nuestra hija. Que últimamente me notaba distante. Desconectado.
saturado. Y cerró con la frase más calculada de todas. No sé si es bueno seguir conviviendo bajo esta rutina, si ya no sabemos si somos una pareja. No reaccioné con rabia. Ni con indignación. Solo asentí, con una calma que parecía ensayada. Les dije a todos que entendía sus preocupaciones. Que también me importaba el bienestar de mi hija. Que me parecía sensato repensar la convivencia. Que incluso, si querían, podía ceder en la boda. Pausarla. Sin drama. Daniela me miró con desconcierto. Como si esperara otra cosa. Como si hubiera preparado el escenario para un conflicto que no llegó. Y ahí fue cuando entendí que la verdadera batalla sería en otro frente. Esa noche, cuando todos se fueron, saqué mi laptop, la conecté al televisor y abrí la presentación que había preparado durante semanas. Horarios de cuidado. Compras. Chats. Gastos. Testimonios. Mensajes de ella pidiéndome comprensión, espacio, libertad. La secuencia completa de cómo se tejió este deterioro. De quién propuso qué. De cuando empecé a ser el único sostén emocional y logístico de la casa. Luego puse sobre la mesa un sobre grande, la confirmación de la venta de la casa. La propiedad estaba a mi nombre desde antes de conocerla. Había sido vendida a través de un fideicomiso legal y el nuevo titular sería nuestra hija. Con condiciones de custodia y régimen de visitas estructurado. Sin dramas. Sin exilios. Pero con claridad. Le ofrecía 45 días para mudarse. Le facilitaba la transición. Incluso un espacio fijo para ver a la bebé durante los primeros meses. Todo estaba en regla. Daniela no gritó. No discutió. Solo me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Como si recién entendiera que ya no reaccionaba, ejecutaba. Que no improvisaba, planeaba. Esa noche durmió en el sofá. No volvió a hablarme. Yo me quedé en el cuarto con mi hija, por primera vez en muchos meses, en paz. No porque todo hubiera terminado. Sino porque por fin tenía la certeza de que esta vez, el último movimiento me pertenecía a mí. Y lo usé, no para vengarme. Sino para empezar, por fin, a vivir con dignidad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.